Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estéis viendo esta grabación. Voy, con vuestro permiso, a compartir pantalla. Bueno, espero que estéis viendo ya la portada de mi presentación. Mi nombre es Diego Ortega Alonso, soy profesor asociado laboral de la Universidad de Jaén, en España, y la ponencia que hoy os traigo es la que está titulada, como veis en la diapositiva, Inclusión y transferencia, un nuevo horizonte para la educación artística. Para mí es un verdadero placer y un honor haber sido invitado a este festival, el Festival Internacional Universitario de Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Agradezco enormemente a Carele y a todo el equipo humano y profesional que hay detrás del desarrollo de esta actividad y espero que sea de vuestro interés. Así que sin más dilaciones paso a mi presentación. Bueno, en primer lugar, comentar que la trayectoria artística que a mí me trae hasta este momento tiene muchísimo que ver con esta frase, con la frase que ciencia y arte han de ser un abrazo y no un muro que separa razón y sentimiento. Es una frase de un escultor español que se llamaba Pablo Serrano y yo lo utilizo por bandera para todas las prácticas artísticas que voy desarrollando a lo largo de mi trayectoria, no solamente profesional, sino también como docente, ¿no? No solamente profesional desde el punto de vista del creador plástico, creador artístico, sino también desde la perspectiva de la docencia. Me parece muy importante que la ciencia y el arte se den la mano y hagan un camino que jamás tuvieron que separar, ¿no? Bueno, antes de comenzar, pues comento un poco mi trayectoria en el mundo de las artes, ¿no? Eh, Principalmente desde el punto de vista didáctico, pues yo me he desarrollado profesionalmente una carrera como ilustrador científico e ilustrador editorial durante muchos años, trabajando en la elaboración de materiales didácticos, como los que estáis viendo en pantalla, y que tienen que ver pues, con la divulgación de asignaturas relacionadas con las ciencias sociales, las ciencias de la naturaleza, pero también con la elaboración de otros productos de carácter visual y audiovisual, como pueden ser elaboración de ilustraciones para artículos científicos, generación de materiales ilustrados para guías de identificación de especies, proyectos de conservación medioambientales tanto en Europa como en América y en Asia también recientemente. Bueno, proyectos que al final lo que hacen es intentar dar respuesta a esa pregunta que es una dicotomía impuesta por una sociedad que tiende a encasillar todas las ramas del saber y que a mí me permiten hacerme una pregunta de investigación, ¿no? Precisamente, sí, la investigación artística tiene que estar separada de la investigación científica, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, pues me veis dibujando del natural unos colibríes en una reserva en Mindo, en Ecuador, para un proyecto de conservación que posteriormente se desarrolló, ¿no? Entonces, bajo esta tesitura, la cuestión está en que el trabajo del ilustrador o el artista, el profesional de las artes plásticas, tiene que estar siempre muy de la mano cuando se realiza en un ámbito científico de aquellos profesionales que realmente se están dedicando a investigar las materias de conocimiento sobre las cuales el ilustrador recibe el cargo, ¿no? Eso te obliga, entre comillas, lo de que te obliga,
te, te hace que prácticamente tú te conviertas en una especie de discípulo científico de esas personas que investigan esas ramas del saber, porque debes profundizar mucho, lo máximo posible, en todo ese conocimiento que previamente se ha generado, con objeto de poder representarlo de la manera más fehaciente posible, de la manera más real y más aproximada al objeto de estudio de estos proyectos de investigación que te sea posible, ¿no? Y que sea lo más fidedigna y lo más didáctica posible. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de ilustraciones que tienen que ver con arqueología, con ictiofauna, con ciencias de la naturaleza, con identificación de especies o incluso con eh, ciencias sociales como son la geografía, ¿no? O la geología. Entonces, esa observación directa, esas referencias bibliográficas, fotográficas y de investigaciones previas que tienes que realizar de la mano de esos investigadores que te realizan los encargos, al final terminan enriqueciéndote mucho como, no solo como artista y como profesional, sino por supuesto también como persona. Y te hacen ver una visión global del mundo que probablemente es complicado de percibir si uno no tiene contacto con esas personas que investigan de manera tan profunda las diferentes ramas del saber. Todo eso, toda esa experiencia yo he intentado trasladarlas de alguna manera a la comunidad científica y a las personas que vienen por detrás a modo de publicaciones en artículos de revistas científicas especializadas, como es el caso del que os estoy mostrando ahora, ¿no? Yo en este artículo que se publicó en la revista Tercio Creciente, la revista de la Universidad de Jaén, de arte, gestión cultural y estudios sociales, pues yo planteaba la necesidad de abordar la ilustración científica no como ese campo de conocimiento totalmente aséptico en el que los ilustradores simplemente somos quienes transportamos a imágenes el conocimiento. Y yo pienso que en ese proceso de adaptación a imágenes, de ideas, de contenidos científicos, existe un trasvase de personalidad, un trasvase de sentimiento artístico que hay que poner en boga, ¿no? Hay que hablar de él también, porque no dejan de ser procesos artísticos los que se están desarrollando. Bueno, dentro de esta breve presentación que estoy haciendo al respecto de mi investigación o mi forma de entender la práctica artística, os traigo otro ejemplo que puse en práctica en un municipio pequeño de menos de 20.000 habitantes, aquí también en la provincia de Jaén, al sur de España, y que aprovechaba el entorno urbano, el espacio público del municipio, especialmente el que estaba más degradado, para transformarlo y para que las personas que habitan esos lugares pudieran disfrutar de esos entornos que son de todos, ¿no? El entorno público. Entonces aprovechábamos estas paredes medianeras, estos espacios que, bueno, que se intervenían simplemente pues, para hacer este tipo de pintadas y este tipo de mensajes que no solían aportar mucho a la comunidad por proyectos de sensibilización medioambiental o científica a través del arte, como es el caso del mural que estáis viendo ahora y que realizamos en el contexto de un proyecto denominado Murales Conciencia, en el que pretendíamos aportar valor estético, cultural y patrimonial a la localidad de Bailén, el lugar donde se ubica este proyecto, a través de la intervención de estos espacios degradados mediante murales inmensos que hablaran de alguna temática o alguna problemática relacionada con el ámbito de la ciencia. En este caso, pues estábamos hablando de las especies exóticas invasoras, por ejemplo, las carpas koi, las carpas japonesas, que, bueno, en los ríos de Europa, pues por las sueltas indiscriminadas, como con otras especies alóctonas, pues están empezando a causar problemas a las especies animales y vegetales autóctonas. Bueno, ese proyecto que lo llamamos Murales Conciencia, como he dicho antes, no solamente lo realizamos y lo
dejamos en las paredes medianeras del municipio, sino que además pues, publicamos un artículo científico en el que explicamos todos los pasos y todos los procesos que habíamos realizado y también generamos un mapa virtual eh, en 360 grados con visitas virtuales para que cualquiera que no pueda visitar Bailén y que quiera conocer ese proyecto, pues pueda conocerlo más en profundidad. Os invito a que lo busquéis eh, por internet y que podáis hacer una visita. Un momento, que se me va la pantalla. Bueno, ese proyecto que os digo que se llama Murales Conciencia no solamente involucraba a un servidor de ustedes como artista, sino que yo también comisarié todo el proyecto y hicimos una serie de intervenciones que estuvieron muy bien y que involucraron a diferentes artistas de carácter nacional, del ámbito de España. Y también involucramos al colectivo educativo. Nos pareció muy importante que para empoderar a la ciudadanía y que hicieran que asumieran como propio el proyecto de los murales, pues que todos los centros educativos y todos los participantes, todos los representantes de los diferentes colectivos sociales que viven en el municipio, pues pudieran participar al menos en uno de los murales, ¿no? Hicimos un mural que se denominó Simbiosis, en el que participaron pues, más de 600 personas en su elaboración, ¿no? Y que hacía pie a ese mensaje con el que abríamos, que era el de ciencia y humanismo antes de ser un abrazo y no un muro que separa razón y sentimiento. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de un mural que hicimos dedicado a Stephen Hawking. Eh, este proyecto se realizó el año en que Stephen Hawking murió y nos parecía un referente del ámbito de la inclusión y de la divulgación científica al que había que homenajear. Bueno, al artista que elaboró este mural le pareció oportuno realizarlo, ¿no? Bueno, pues un poco a modo de resumen, decir que las metodologías artísticas tienen que ver con un espectro disciplinar total al que quienes nos dedicamos a las prácticas artísticas recurrimos con asiduidad, ¿no? Los artistas podemos utilizar de manera indiscriminada todas las metodologías que nos sean necesarias y no tenemos por qué ceñirnos a unas u otras, porque lo que nos interesa, por un lado, es desarrollar esa práctica artística, generar esa práctica artística y utilizar aquellos caminos que estén a nuestra disposición para lograr el objetivo. Eso nos lleva al artivismo. El artivismo, que yo vuelvo a hacer una pregunta, que es si el artivismo podría ser uno de esos ingredientes que cualquier sociedad, en cualquier lugar, podría utilizar precisamente para su transformación, ¿no? Yo entiendo que sí, ya doy respuesta a la pregunta, pero vamos a ver algunos ejemplos para ver si entre todos y todas podemos pensar que esto es posible, ¿no? En primer lugar, bueno, activismo es un acrónimo que está formado por las palabras de arte y activismo y tiene que ver con las prácticas artísticas que se desarrollan especialmente en el ámbito de lo social y lo público y que tienen un contenido social explícito. Veamos algunos ejemplos. Quizá el proyecto más considerado como uno de los primeros que se desarrollaron en el ámbito del activismo es los 7000 robles eh, que Joseph Bowis plantó o desarrolló en la documenta de Kassel del año 1982. Lo llamó 7000 robles forestación de la ciudad en lugar de administración de la ciudad y Joseph Beuys pues, llegó al Museo Friedrichianum de Kassel y plantó, entre comillas, lo de plantó, depositó 7000 columnas de basalto, que son las que estáis viendo en la imagen de la izquierda, y la de la derecha color, y entonces planteó la posibilidad de que la ciudadanía de Kassel plantara 7000 robles
junto a las 7.000 pilas de basalto a lo largo de toda la ciudad. Una ciudad en la que no existía una planificación urbanística que tuviera en cuenta la necesidad de espacios verdes, ¿no? Eso dio lugar a que Kassel cambió por completo su organigrama, se convirtió en un lugar habitable desde el punto de vista de las plantas que había y que antes no había. Tenemos que tener en cuenta pues, que Kassel era una ciudad en el contexto de la Alemania posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, y el que estaba todo pues, desarrollándose como en buena parte de esos lugares, ¿no? de esas ciudades de este país. Entonces, bueno, lo de que no sean 7.000 robles lo que finalmente se utilizó fue una cuestión logística. Se utilizaron otro tipo de árboles, pero a nivel operativo eh, pues funcionó la idea perfectamente. De hecho, una vez que Joseph Bowes murió, el proyecto siguió su curso y siguió desarrollándose. Otro de los ejemplos que a mí me gusta nombrar mucho en las clases en la Universidad de Jaén es precisamente uno de un vecino suyo que se desarrolló en Culiacán, que es el proyecto de Pedro Reyes llamado Palas por Pistolas, ¿no? Esa forma en la que Pedro Reyes transformó armas que estaban destinadas a, o que habían sido utilizadas para fines absolutamente distintos a aquellos con los que se puede realizar un instrumento como es una pala y con el que finalmente pues, se sembraron esos árboles que nos vuelven a traer la idea de Joseph Beuys de una práctica artística de carácter activista en la que el árbol, el símbolo del árbol, de plantar un árbol, eh, adquiere un poder que, que es muy superior al inicialmente establecido. O el otro proyecto que también suelo mostrar como ejemplo a mi alumnado aquí en Jaén es el proyecto también de Pedro Reyes de Disarm, ¿no? Ese en el que utiliza esas armas que en este caso fueron decomisadas por el gobierno mexicano para hacer instrumentos musicales y hacer composiciones en las que los músicos, los artistas, los escultores y los ingenieros, entre otros colectivos, terminan por desarrollar un proyecto que para mí es fabuloso, ¿no? Bueno, esto nos lleva a una pregunta que yo me hago y es, volviendo al tema de los inicios de la divulgación de la ciencia, ¿no? De la transferencia del conocimiento, y es que ¿por qué la comunicación de la ciencia debe alcanzar públicos diversos? ¿Por qué no solamente se tiene que quedar en las élites, que son las que hasta hace relativamente poco eran las únicas, los únicos colectivos que tenían acceso al conocimiento científico? Ahora, en la actualidad, pues todos tenemos más o menos claro que la democratización del conocimiento es una necesidad, ¿no? No podemos vivir en un oscurantismo en el que solamente quienes tengan acceso a ese conocimiento por estatus, por economía o por alfabetización, sean los que ostenten el poder. Entendemos que ese conocimiento debe ser mucho más democrático y equitativo. Y en ese sentido, yo puse en marcha en el año 2015, hace ya 10 años, un proyecto que a mí me gusta denominar activismo audiovisual y que se llama PDI Ciencia. PDI Ciencia, ahí tenéis la página web, es un proyecto en el que las personas con discapacidad intelectual, que son los grandes o eran los grandes olvidados de los medios de comunicación aquí en España y entiendo que en el resto del mundo, y también los grandes olvidados de la comunicación científica o de la ciencia en general, pues estas personas con discapacidad intelectual se convierten en divulgadores científicos. Entonces comenzamos con una asociación que pertenece al movimiento Plena Inclusión de Andalucía, de España, que es un movimiento que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a nivel estatal y que se llama AFAM, esa asociación, y tiene una residencia para personas con discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a trabajar con ellos de manera voluntaria
y empezamos a generar productos audiovisuales a través de un canal de YouTube en el que las personas con discapacidad intelectual no solamente eran las personas que se ponían delante de las cámaras y hacían lo que nosotros les dijéramos que tenían que decir, sino que los involucramos en todos los procesos creativos para que ellos fueran responsables, en parte corresponsables de todas las acciones que íbamos a llevar a cabo. Entonces, pues montamos ese programa en el que tratábamos diversas temáticas de divulgación científica inclusiva desde una perspectiva humorística y didáctica y sencilla. Y estas personas con discapacidad intelectual asumían diferentes roles en función de sus capacidades. Nosotros nos fijábamos más en sus capacidades que en sus discapacidades. Entonces, había personas a las que formábamos en el uso de instrumentos cinematográficos, como por ejemplo las cámaras, el instrumento de sonido, algunos los poníamos a hacer edición, otros los poníamos a hablar o a hacer de figurantes, en fin, dependiendo de sus capacidades. Y todo eso con talleres formativos que pusimos en marcha en la asociación. Entonces, otra de las cosas por las que apostamos con estas personas con discapacidad intelectual fue su presencialidad en todos los eventos que pusiéramos en marcha. Y eso nos llevó a recorrernos la práctica totalidad de España en diferentes eventos de carácter nacional e internacional, congresos, foros, eh, centros educativos, universidades, etcétera, etcétera. Y a recibir numerosos premios por este proyecto que, bueno, que ha trascendido no solamente las barreras impuestas a este colectivo, sino también a, a la propia idea que a priori teníamos en principio. De hecho, es uno de los proyectos referentes en el ámbito de ciencia inclusiva, en el ámbito de España, y, y bueno, nos ha permitido pues, establecer sinergias con otros proyectos similares que trabajan con otros colectivos y, y generar pues, una red de trabajo bastante potente en el ámbito de la ciencia inclusiva. Una vez que generábamos los materiales didácticos, que eran esos productos audiovisuales que antes os comentaba, decidimos poner en marcha una línea de trabajo que era PDI Ciencia en las aulas. No he dicho que PDI Ciencia, las siglas PDI significan en el ámbito universitario de España personal docente investigador, pero también significan personas con discapacidad intelectual. Entonces queríamos jugar con esa dualidad, ¿no? Bueno, retomando lo de pediciencia en las aulas, una vez que teníamos generado ese material didáctico, nosotros pensamos que era bueno revertirlo de nuevo a la sociedad, que ese material sirviera para que alumnado de diferentes niveles pudiera entender conceptos a priori complejos, especialmente conceptos del ámbito científico, ¿no? Y que entendemos que son necesarios que la gente vaya asimilando para el fomento de su pensamiento crítico. Entonces, con Pediciencia en las aulas, en principio comenzamos yendo a los centros educativos de primaria y secundaria de la provincia en la que nos ubicamos, en la que se ubica la asociación, y la universidad, que es Jaén. Pero cuando llegó la pandemia y no podíamos salir de la residencia, lo que hicimos fue aprovechar las tecnologías que se eh, pusieron en marcha en el ámbito educativo en España y aprovechar pues esas videoconferencias para retransmitirlo a nivel nacional con aquellos centros que requerían de nuestra participación eh, bueno, hacer clases como la que estáis viendo en el margen inferior izquierdo, ¿no? Hacer con entrevistas o programas especiales con todo tipo de investigadores. Y luego no solamente eso, sino que a través de un convenio firmado entre la Asociación AFAMP y el Máster Universitario de Investigación y Educación Estética de la Universidad de Jaén, las personas con discapacidad intelectual se convirtieron en docentes de los alumnos y alumnas del máster para que vinieran a la residencia y pudieran hacer prácticas artísticas de carácter audiovisual
como es esa que estáis viendo en la imagen inferior derecha, en la que el alumnado universitario recibe un taller con una tela que simula un croma. Bueno, este proyecto tuvimos la fortuna de recibir muchos premios de carácter nacional e internacional, y uno de ellos pues, fue quizás el más relevante de todos, el premio Prisma, Casa de las Ciencias, a la divulgación científica, que es el premio más importante de divulgación científica de España, ¿no? Aunque también recibimos otros relacionados con cine y discapacidad de ámbito internacional o de carácter más social, ¿no? Por parte de instituciones tanto públicas como privadas. Y de nuevo lo que hicimos fue volcar toda esa información a la, a, a la ciencia, ¿no? O sea, publicar todos esos resultados que nos estaban generando nuestros proyectos a través de artículos científicos como el que estáis viendo, ¿no? Nosotros vimos que la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que participaban en nuestros proyectos era superior 5 años después de comenzar los proyectos que cuando comenzaron, hasta el punto de que en algunos casos se había prácticamente triplicado o duplicado, ¿vale? Como estáis viendo en esas gráficas que podéis ver en pantalla. Por lo tanto, vimos que las prácticas artísticas inclusivas en el ámbito de la transferencia del conocimiento eran muy positivas para el colectivo de personas con discapacidad. Y bueno, pues ese recorrido que comenzamos con talleres de inclusión digital en el año 2009, con los talleres de creatividad, de producción cinematográfica y etcétera, 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 pues terminaron desde 2018 hasta el presente con talleres de accesibilidad cognitiva. Esos talleres que nos permiten que esas buenas ideas que se tienen pasen de un aspecto divergente, se crean esas alternativas y vayan hacia una convergencia de toma de decisiones. Y esa divergencia hasta la convergencia, lógicamente, tiene que pasar por un proceso de síntesis y análisis, ¿no? Todos esos procesos involucrábamos a las personas con discapacidad, hasta el punto de que comenzábamos con esa imagen que estáis viendo ahí, con ese teleprompter hecho de manera muy manual, ¿no? Hasta la profesionalización del colectivo de las personas con discapacidad con las que estamos trabajando. Y también el hecho de que hayan ido sumándose cada vez más personas a un proyecto que en principio comenzamos con 4 o 5 y que ahora involucra la práctica totalidad de la residencia en la que estas personas viven, que son alrededor de 40 personas. Bueno, esto dio lugar a que surgiera una productora audiovisual inclusiva, se llama Afán por el Empleo, en el que se generan productos audiovisuales, formación audiovisual y accesibilidad cognitiva, que tiene que ver con la transformación de todos los contenidos que se pueden generar desde múltiples prismas a un modelo en el que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan tener la oportunidad de entender qué es lo que se está intentando mostrar. ¿Vale? Entonces eso ya lo hicimos desde una perspectiva de profesionalización de las personas con discapacidad intelectual para empoderarlas y que puedan ser ellos y ellas quienes puedan asumir las riendas de sus propias vidas a nivel profesional. Todas estas cuestiones, de nuevo, insisto, las volcamos en artículos científicos y las intentamos hacer que la transferencia sea real y efectiva a todos los niveles. No solamente a niveles de que las personas con discapacidad intelectual entiendan lo que sucede, sino también a que el resto del mundo del ámbito de la ciencia entienda cómo pueden hacer las cosas de manera mejor y más positiva y más inclusiva y puedan replicarse este tipo de productos y proyectos. Retomando ya para cerrar el tema de la accesibilidad cognitiva, pues comentaros que bueno, la accesibilidad cognitiva tiene que ver con lo que comentaba, ¿no? De hacer que todo el mundo pueda entender lo que sucede. Fijaros si es importante que aquí en España, desde el año 2019, incluso las personas con discapacidad intelectual tienen la potestad de poder ejercer su derecho a voto. No sé si en México eso es posible, espero y deseo que sí, y si no lo es, espero y deseo que sea muy pronto, porque
son las personas con discapacidad intelectual pueden tener su propio criterio y pueden tener sus propias ideas sobre cómo funciona el mundo y sus opiniones son tan importantes y tan relevantes como las de cualquier otra persona independientemente de sus capacidades. Entonces, ¿cómo se hace que una persona con discapacidad entienda lo que, lo que se pone en un texto? Pues transformándolo mediante accesibilidad cognitiva, lectura fácil. Una lectura fácil que es un sistema que permite que las personas con discapacidad intelectual y otras personas puedan entender lo que pasa. ¿Vale? Entonces, fijaros si es importante. Y bueno, esto sería un ejemplo de texto de lectura fácil y ahí tenéis a una persona con discapacidad intelectual ejerciendo por primera vez en su vida a los 60 años su derecho al voto en 2019. Y bueno, esta accesibilidad cognitiva también nos lleva al ámbito de la adaptación de edificios. Fijaros, esta foto, que es de la pandemia, es la adaptación de edificios de un ayuntamiento en el que, mediante el uso de pictogramas y el uso de lectura fácil, se permitía que cualquier persona, tanto con discapacidad intelectual como inmigrante, como perteneciente a colectivos de minorías, de gente que no tiene la capacidad de lectoescritura, pudiera entender de manera más sencilla y clara dónde estaban las instalaciones públicas de un ayuntamiento. Bueno, todo esto lo llevamos a través de proyectos que involucran a la Universidad de Jaén, junto con otros colectivos y junto con proyectos como este de la Fundación La Caixa. Y por último, pues nos vamos a la accesibilidad cognitiva en el ámbito de la divulgación científica, ¿no? Entonces, fijaros, sí es importante que las personas con discapacidad o que no tengan habilidades de lectoescritura avanzadas puedan entender cómo es el mundo desde el ámbito de la ciencia, ¿no? Entonces pusimos en marcha este proyecto que se llama Ciencia Fácil, la primera revista de ciencia inclusiva en lectura fácil, siguiendo las directrices que antes os he mostrado. Y este proyecto, pues, está formado por un equipo de personas con discapacidad intelectual y con otras discapacidades y sin discapacidades reconocidas, como a mí me gusta decir. ¿En qué consiste este proyecto? Pues es una revista que transforma, bueno, paso esta para que veáis, estos son algunas páginas, que transforma contenidos complejos en contenidos de lectura fácil. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de que vamos a la agencia SIN, que es la principal agencia de noticias científicas en español, a las unidades de cultura científica y de la innovación de las universidades españolas y los recursos que generamos en Pediciencia, además de entrevistas a científicos directamente, todos esos contenidos los adaptamos mediante accesibilidad cognitiva y finalmente los publicamos en esta revista, ¿no? Y bueno, lo llamamos Noticiencia y para que veáis un ejemplo, pues mira, esto por ejemplo es un artículo científico, ¿vale? Eh, Típico artículo científico que si tú lo abres pues te encuentras con una cantidad de texto que muchas veces es muy denso y muy complicado de entender y ese artículo científico, una vez que una agencia de comunicación lo transforma en una noticia, pues lo transforma de esta manera. Este texto sigue siendo muy complicado de entender para las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque no está adaptado a lectura fácil. Cuando tú lo adaptas a lectura fácil, tienes esto. Entonces, de ese artículo inicial, que es para especialistas, a este artículo final, que es para todos los públicos, independientemente de sus capacidades, pues va ese proceso de accesibilidad cognitiva, ¿no? Además, por supuesto, incluimos el enlace para acceder a la noticia original y también una audiodescripción para personas que no tengan la capacidad de ver. Bueno, todos estos ejemplos que os estoy mostrando llevaron a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que por otra parte nos financió 6 de los proyectos que ya habéis visto en su convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de España. Llevaron a la FECIT a invitarme a participar en la elaboración de este libro, bueno, que fue el primer libro
la primera guía que pretendía mostrar a todos los públicos una serie de reflexiones y acciones de éxito que permitieran que la comunicación científica fuese lo más inclusiva posible. A cualquier interesado o interesada le recomiendo que le eche un vistazo y que pueda descargárselo porque está de manera gratuita, descargable en esta página de la FECIT, tanto en castellano como en inglés, y hay una bibliografía y unos resultados que son muy relevantes, que os invito a conocer si tenéis interés en el tema. Y bueno, por otra parte, pues está el hecho de la accesibilidad cognitiva en los museos. Fijaros, este es el Museo Ibero de Jaén, en el que montamos un proyecto en colaboración con la universidad que permitía dar accesibilidad cognitiva al museo para que las personas con diferentes discapacidades pudieran disfrutar también de un entorno museístico. ¿Cómo? Pues en primer lugar, generando piezas tridimensionales, réplicas a escala para que las personas que fueran ciegas pudieran tocar y pudieran ver con sus manos cómo eran las piezas principales que existían en ese museo arqueológico. También, por supuesto, se le introdujeron audiodescripciones, se le hicieron vídeos en 3D para mostrar de todas las formas posibles las piezas y también se adaptó a lectura fácil, por supuesto, por el mismo equipo de personas con discapacidad intelectual que participa en esos proyectos que anteriormente os he estado comentando. Y por último, ya para finalizar, espero no haberme cedido demasiado de tiempo, pero no quería dejar de hablar desde la perspectiva de la educación artística universitaria, que es, bueno, aquí tenéis una imagen de una de mis clases de didáctica de la expresión plástica, en la que hay alumnado, yo normalmente trabajo, bueno, trabajo con diferentes grupos, pero esta actividad concreta que la hago con personas con discapacidad intelectual, la suelo hacer con alumnado de primero, ¿no? De educación infantil o de segundo de educación primaria, depende del curso, ¿no? En este caso son alumnado de primero de educación infantil, en el que intentamos con una serie de dinámicas de grupo en el que participan personas con discapacidad intelectual de un programa universitario que se llama el programa Univerdi, intentamos dar respuesta a la pregunta cómo hacer que una clase sea inclusiva. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues participando, como digo, un grupo de personas con discapacidad intelectual que tienen aproximadamente la misma edad que el alumnado del grado universitario y formando equipos interdisciplinares en el que se intenta dar respuesta a esa pregunta. Empezamos trabajando con dinámicas de grupo que tienen que ver con técnicas de creatividad, como los muros de posi, los sombreros de pensar, el scamper, brainstorming, mapas mentales, y el alumnado aprende a dar respuesta y a dar solución a esas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que es más factible que se realice una clase de carácter inclusivo y que posteriormente le va a servir en su futuro profesional cuando ejerzan la docencia, porque recordemos que estamos hablando de futuros docentes, futuros maestros y maestras, en este caso de educación infantil, pero también de educación primaria. Entonces, estas dinámicas hacen que las personas que participan en, bueno, el alumnado del grado, pues muchas veces entre por primera vez en contacto con personas de diferentes capacidades y aprendan a normalizarlo y aprendan a entender la importancia que tiene la diversidad para que las sociedades sean más justas, equitativas y inclusivas y enriquecidas por diferentes perspectivas, ¿no? Y, y por supuesto, ya para finalizar de verdad, pues todo esto, todos estos resultados que obtenemos, también los volcamos en artículos científicos como este que os muestro aquí de aprendizaje basado en retos en el aula de educación artística, o incluso este que también traigo que tiene que ver con programas de mentoría social para alumnado de enseñanza secundaria, en el que se logra una inclusión socioeducativa a través de prácticas artísticas. Y con esto, pues, espero que os haya resultado de interés la conferencia. Espero que hayáis podido ver ejemplos que os puedan servir en vuestra práctica y espero que os haya sido de utilidad. Voy a ver si dejo de presentar
Y nada más, me despido y un saludo. A ver si la próxima nos vemos presenciales.